Lo último que hablamos fue acerca del corazón quebrantado, ¿correcto? Que la fe brota del corazón quebrantado. Les mencioné la prédica de David Wilkerson, un llamado a la angustia. Los advertí de buscar en YouTube una versión que no tenga imágenes, porque hay quienes están usando esa prédica para hablar mal de otros. Lo que no les dije es que es la versión de 40 y algo de minutos, no la de 8, porque el mensaje completo es muy bueno. Ok, vamos a ver. Hablamos del corazón dispuesto, hablamos del corazón quebrantado, y hoy vamos a empezar orando y después vamos a hablar de la fe de los imposibles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos has tenido aquí esta semana. Gracias porque eres extraordinariamente bueno con nosotros. Mi Dios, revélanos, enséñanos, aquieta nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor, sentarnos a tus pies a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, sé tú con nosotros, cuida a nuestros familiares, cuida a nuestras congregaciones, pero permítenos, Señor, tomar este tiempo para estar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. La fe le enseña a uno a esperar cosas casi imposibles e imposibles. Isaac biológicamente era imposible, pero quiero usar un ejemplo diferente para ilustrar este punto. Eliezer de Damasco, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, el que dice Abraham en Génesis que si no hubiera tenido hijos él hubiera heredado todos sus bienes. Viene Abraham y le dice: jura que vas a ir a la tierra de mis parientes a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Jura que a Isaac no lo vas a llevar ahí. Y Eliezer lo hace, llega al lugar. Y Génesis capítulo 24, de los versículos 14 al 20, dice lo siguiente. Ahora, tomemos en cuenta que este hombre había estado mucho tiempo con Abraham. Era su asistente más cercano, si lo queremos ver así. Él había visto a Abraham interactuar con Dios, y entonces cuando le toca hacer algo fuera de la presencia de Abraham, viene y en Génesis 24, creo que vamos a empezar en el 24:13. Permítanme un segundito. Ajusté los versículos demasiado cortos. Hemos tenido porciones de la escritura un poco largas, entonces traté de ajustarlo. No, desde el versículo 12. Llega el siervo, toma 10 camellos, parte con los regalos, se va a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, hace arrodillar a los camellos, versículo 11, y en el versículo 12 dice: y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham. Miren el respeto que le tenía Abraham, que primero dice: oh Señor, refiriéndose a Dios, y después dice: Dios de mi señor Abraham. A su señor le daba su lugar. Te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responde: bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor.
Versículo 15, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Él a ella le pidió algo razonable: déjame beber un poco de agua. A Dios le había pedido algo que cuando hagamos los números van a ver la magnitud. Y ella dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos los camellos. Eran 10 camellos, ¿correcto? Un camello sediento puede tomarse 30 galones de agua en 13 minutos. O sea, estamos hablando que ella estuvo dispuesta a sacar 300 galones de agua con un cántaro. ¿Cuántos viajes hizo? ¿Como 100? Digamos que era un cántaro muy grande y le cabían 5 galones. Entonces, ¿fueron 60 viajes? ¿Era esperar eso algo razonable? Creo que no. Y eso fue lo que él le pidió a Dios. Y es que la fe que Eleazar había aprendido a tenerle a Dios a través de ver a Abraham, su Señor, le había mostrado que Dios era un Dios que sí hacía imposibles. Entonces, aunque no le pidió un imposible, o sea, él había visto a la esposa de su Señor dar a luz a una edad muy avanzada. Le constaba lo que Dios había hecho por Abraham. Entonces dijo: Señor, tal cosa. Y Dios lo hizo. Y efectivamente Rebeca fue la esposa de Isaac. Entonces, la fe nos enseña a esperar cosas casi imposibles. Ahora, Dios nos ama tanto que no nos va a conceder cosas que nos destruyan. Recuerdo en uno de los libros del Dr. Cho que decía que un hombre, no un hombre rico, le había pedido a Dios una bicicleta de cierto color, con cierto manubrio, el asiento de cierta manera y el timbre con cierto sonido. Cuando los libros del pastor Cho vinieron al mundo occidental, tradujeron bien las palabras, pero algo que no se puede traducir es el pueblo para el que Dios destina algo. Los orientales tienden a ser muy fatalistas. Creen que no tienen derecho a pedirle cosas a Dios. Los occidentales somos unos abusivos. Nosotros pedimos de más. Entonces, lo que la gente pensó, muchos, es que le podían pedir a Dios un Ferrari rojo, no una bicicleta. Pero no era eso, no se trata de pedirle a Dios algo que nos puede destruir, empezando porque el mantenimiento de un Ferrari en este país es particularmente caro. Si Dios me diera a mí un Ferrari, lo tengo que vender, y de preferencia que ni me lo entreguen, no vaya a ser que lo choque, porque me sale demasiado caro. Dios no nos va a dar cosas que nos hagan mal. Entonces, entendamos eso cuando pidamos algo. Por otro lado, si Dios nos dice que nos va a dar algo que parece irrazonable, Isaac, el hijo de la promesa, la primera vez que Sara lo oyó, se rió porque dijo: esto no puede ser. Pero en algún momento la fe se activó en ella, porque
la palabra había salido de Dios. E Isaac, el hijo de la promesa, era un milagro imposible. Ahora, la fe solo son los cimientos para llegar a tener el carácter de Cristo. La fe en sí no es una meta, es un instrumento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid y lo primero que pone es vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad el amor. La fe hasta abajo, el amor hasta arriba. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús es virtuoso, tiene el conocimiento más grande que el universo, tiene dominio propio, perseveró en su ministerio en la tierra. Si alguien fue realmente piadoso, fue él aquí. Él ama a sus hermanos definitivamente, y el amor que menciona aquí, el amor ágape, definitivamente lo tiene. No hay nadie que tenga mayor amor al Padre que Jesús. Ahora, hemos hablado muchas cosas de la fe, las hablamos ayer, y resulta que sí, la fe es solo el principio. Es así como la conversión es el principio de una caminata que dura el resto de nuestra vida, y no podemos decir que solo porque aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida ya terminó todo lo que tenemos que aprender. Igual es con la fe solo es el principio. Hay mucho que construir sobre la fe. Y así como hablamos de otros procesos ayer, hoy vamos a ilustrar el proceso que empieza con la fe, sigue con la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. El afecto fraternal es el amor entre hermanos, el amor que está arriba es el amor ágape, el amor de y a Dios. ¿Por qué empezamos con la fe? Porque todavía nos quedan un par de temas para hoy. Uno, la relación entre la voz de Dios y la fe, la esperanza y el amor. Y el otro, la relación entre el oír la voz de Dios y la justicia. Y vamos a empezar aquí. 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si tomamos como base lo que acabamos de ver en la carta de Pedro, tenemos lo siguiente: la fe es el fundamento, la esperanza es el siguiente nivel, y el amor está hasta arriba, es superior a las otras dos. Ahora, estas tres virtudes deben operar juntas. Alguien que no tiene fe y no tiene amor, que sí tiene fe y no tiene amor, no. Alguien que tiene fe y no tiene esperanza, difícil. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo en amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo a los tesalonicenses se las menciona las tres, que están operando las tres virtudes, están presentes las tres virtudes en la vida de los cristianos de Tesalónica, en el diario hacer del reino. O sea, lo que nosotros hacemos todos los días,
debería mostrar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, o sea, no somos de la noche, no somos de la oscuridad, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. La fe, la esperanza y el amor también deben actuar cuando hacemos guerra espiritual. No solo cuando estamos en nuestro día a día, sino también cuando doblamos rodillas en intercesión por algo o por alguien. Por ejemplo, el huracán Irma pasó por 2 islas de las Antillas francesas y el primer ministro de una de esas 2 islitas dice que destruyó básicamente el 90% de las construcciones de la isla. Y el huracán iba directo a la República Dominicana. Y empezó una campaña de oración en República Dominicana y Haití y en Facebook y en otros lugares. Y el huracán Irma, que iba directo, se desvió un poquitito. Y entonces no va a tocar tierra en la Hispaniola y, si Dios tiene misericordia, tampoco en Cuba. ¿Por qué? Porque alguien se puso, no alguien, mucha gente se puso a interceder a favor de un lugar que hubiera sido despedazado si un huracán. Piensen que los vientos, no recuerdo cuánto es en kilómetros, 185 millas por hora el viento. Solo con la pequeña desviación bajó el nivel de viento en la costa norte de la Hispaniola de huracán a tormenta. Y ese escalón es muy grande, porque entonces, en vez de tener oleajes de 6 metros de alto somatando contra las costas, son oleajes de 1 o 2 metros somatando contra la costa. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Oración. Ok. Tomando en cuenta que estamos hablando de la relación entre la fe, la esperanza y el amor, vamos a hablar de la fe. Y ya hemos dicho esto antes, pero lo vamos a repetir nuevamente. La fe viene por escuchar a Dios. Romanos 10:17, cita que ya hemos mencionado 1 o 2 veces ya. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra, y como mencionaba ayer, de Dios o de Cristo según la traducción. Solo un rema de Dios puede sembrar fe en el corazón. Solo, como hemos dicho, una palabra específica para una situación específica. Volviendo a citar uno de los libros del Dr. Cho, un par de personas, y él lo usa como ejemplo de la diferencia entre logos y rema, tenían que pasar un río muy crecido y decidieron creer en el logos como si fuera un rema, y dijeron: si Pedro pudo caminar sobre el agua, nosotros también. Y decidieron caminar sobre un río crecido y se ahogaron. No podemos hacer eso, a menos que Dios nos lo diga. Si Dios nos dice hazlo, nos va a capacitar para hacerlo, pero debe ser una palabra específica de Dios para una situación específica. No debemos confundir el rema con el logos. También, ya lo dijimos una vez, pero lo vuelvo a repetir, el hombre no puede producir fe en su corazón. La fe tiene que venir de Dios. La esperanza, por otro lado, no viene de algo que Dios diga. La esperanza viene de conocer a la persona y el carácter de Dios, porque cuando uno sabe cómo es Dios, cómo reacciona, qué quiere y cómo hace las cosas,
Entonces uno puede decir, ok, yo sé que Dios es misericordioso, por ejemplo. Entonces yo puedo esperar, no se lo puedo exigir a Dios, pero puedo esperar y le puedo pedir que trate con misericordia a alguien que se está comportando de una manera que a Dios no le gusta. No puedo tener fe en eso, porque Dios no me ha dicho, si Dios no me ha dicho algo al respecto, pero puedo tener la esperanza de que Dios le tenga misericordia, porque conozco el carácter de Dios. Porque el Logos dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, no tengo un rema, pero puedo tener una esperanza. Romanos 8, del 24 al 25. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza inicia con la salvación. Cuando uno es salvo, uno tiene la esperanza que algún día llegará al cielo. Amén. Lo cual se volverá certeza cuando estemos allí, porque no lo hemos visto antes y la palabra dice: el que crea estar de pie, cuide no caer. Entonces, mejor tengamos cuidado. Pero ese solo es el principio de nuestra esperanza. De ese momento en adelante tenemos que tener paciencia para que se cumpla todo lo que Dios quiere cumplir en nosotros, mucho de lo cual está escrito aquí. Y estoy seguro que si nos ponemos la mano en la conciencia, todos los aquí presentes tenemos, aunque sea una cosa que hemos leído en la Biblia, que Dios quiere transformar en nuestro carácter y que todavía no ha ocurrido. Por lo menos una. Aunque sea una. Nuestra esperanza es que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Amén. Y tenemos paciencia en esperar que eso ocurra. Es interesante que es la esperanza y no la fe la que crece cuando leemos la Biblia. Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando leemos el Logos y empezamos a entender, porque el leer la Biblia va renovando nuestro entendimiento, y empezamos a entender cómo Dios hace las cosas, nuestra esperanza empieza a crecer, y no solo por nosotros, sino también por otros. Otra manera en la que crece nuestra esperanza es en la prueba. Romanos 5, del 1 al 5 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, innegable, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, estamos esperando algún día llegar a la eternidad y morar eternamente con Dios. Y no solo esto, y este es un concepto interesante, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es una cadena. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. ¿Pero dónde empezó la cadena? En la tribulación.
Hay quienes, y lo he escuchado más de una vez, dicen, no le pidas paciencia a Dios porque te va a dar tribulación. Es cierto. Si le pido a Dios paciencia y la paciencia es probada por la tribulación, y Dios quiere que yo tenga más paciencia, me va a dar tribulación. Pero no solo voy a recibir tribulación, sino esa cadena me va a llevar a que mi esperanza en Dios y en lo que yo espero del carácter de Dios crezca. Oseas 2:15. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. ¿Alguno de ustedes sabe qué ocurrió en el valle de Acor? En el valle de Acor fue apedreado Acán por haberse quedado con parte del anatema. Y Acor significa aflicción, tribulación o desastre. Y es interesante porque Dios, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación o en medio del desastre, es donde inicia la cadena para aumentar nuestra esperanza. Otra cosa, otro elemento de la esperanza, es que es la esperanza la que nos sostiene cuando Dios guarda silencio. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 24. Esto traigo a mi corazón, y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, y por eso en Él espero. Jeremías, si ustedes leen el tono de las lamentaciones, es un tono totalmente deprimente. Sin embargo, aquí el texto lo que nos dice es que como Jeremías conoce el carácter de Dios, conoce que sus misericordias jamás terminan, que sus bondades nunca fallan y que se renuevan cada mañana y que su fidelidad es grande y que el Señor es su porción, por eso tiene esperanza y está en paz. A pesar de los tiempos que le tocó vivir, a pesar del ministerio y el mensaje que le tocó proclamar, Jeremías tenía la esperanza de que las misericordias del Señor jamás terminan. Ahora, otro punto interesante es que a diferencia de la fe, la esperanza sí puede hasta cierto punto decidirla el hombre. Salmo 42, versículo 5. Y este es un texto que muchos conocemos. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Viene David, está atribulado, y se habla a sí mismo, le habla a su propia alma y le dice, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Y efectivamente eso fue lo que hizo. La espera en Dios en los tiempos difíciles lo que nos da es una mayor revelación de la persona de Dios. Ejemplo, y no voy a dar citas porque solo en esto se nos iría el tiempo del curso. Ejemplo típico, Job, quien terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿cuánto tuvo que pasar Job para llegar a ese punto? La fe,
Permítanme un momento. Aquí pasó algo. Sí, ok. La fe agrada a Dios. Hebreos es claro, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la esperanza correcta lo agrada aún más. ¿Por qué digo esto? Jeremías 9:24. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. La fe viene de escuchar a Dios. La esperanza viene de conocerlo. Y conocer a alguien lleva mucho más tiempo y mucho más esfuerzo que simple y sencillamente oír su voz. Porque para poder conocer a Dios, uno tiene que dejar tirada mucha basura, escuchar lo que dice, recibir lo que dice, tener fe y empezar una relación continuada hasta que en cierta medida podamos conocerle como es y que nuestra mente haya sido transformada para que no haya un velo frente a nuestros ojos y veamos a un Dios que no es, como tristemente muchos hacen, ven algo que no es Dios. Nuestra esperanza también se vuelve un faro de luz para otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Otra razón por la cual puede ser que venga tribulación a nuestra vida, para que nos ganemos el derecho de sentarnos al lado de alguien y decirle: hermano, hermana, sí, es difícil, pero yo estuve ahí y Dios me sacó de allí. Versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. En otras palabras, pero eso, el poder decir: hermano, sí, te entiendo, y que sea cierto. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Saben, cuando, y esto lo digo por experiencia propia, cuando me ha tocado sentarme con alguien que está pasando por un momento difícil y le digo: sí, es duro, no te lo voy a negar y no te voy a decir que va a ser más fácil. Lo que sí te puedo decir es que Dios a uno lo saca de ahí, me consta. Y cuando a uno le oyen la verdad en la voz, cuando uno ya se ganó el derecho de decir eso porque pasó por lo mismo o algo similar, eso lleva consuelo, eso da esperanza. La tribulación por la que uno pasa se vuelve la esperanza incluso de otra persona para salir de donde está. Amén. Y pasemos ahora al amor. La fe tiene que estar motivada por el amor. La fe es indispensable para nuestra vida, pero debe ser una pieza en un rompecabezas que esté en el lugar correcto, porque si no, la imagen no es clara. Gracias al hermano José por
recordarme que las ilustraciones deben ser procedentes. Un rompecabezas creo que sí lo entendemos nosotros. Ponemos una pieza donde no va e inmediatamente se nota. La fe tiene que estar motivada por el amor, tiene que estar en el lugar correcto. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Interesante cómo Dios nos pone la fe en su contexto. Más que Dios no tiene amor, sino Dios es amor, como mencionamos en Primera de Juan el día de ayer. Creo que lo mencionamos, Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Bueno, si no lo mencionamos ayer, lo mencionamos hoy. La fe, al igual que realmente todo aspecto de nuestra vida, debe estar fundamentada en el amor, porque Dios es amor y todo en nuestra vida debería estar fundamentado en Él. Amén. Quiero dar un ejemplo de esto, un ejemplo de la historia. Les he venido anticipando que iba a hablar de uno de mis héroes de la fe. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de George Müller? Ese viejito simpaticón que está ahí. Él nació en el reino de Prusia, eso quiere decir que fue siglo XIX. Y de patojo era ladrón, apostador, mentiroso, tanto que a los 16 o 17 años lo metieron a la cárcel por estafar a un hotel y no pagar la cuenta. Era todo un dechado de virtudes el joven. Su papá, para conseguirle un empleo decente, lo metió a la Universidad de Halle a estudiar divinidad para que saliera de ahí con un título en divinidad, lo hicieran pastor y entonces tuviera sueldo. Y resulta que estando de estudiante en la universidad, lo invitaron a un grupo de oración en una casa. Si es que aquellos que creen que los grupos de oración en casa, aunque no crezcan, no funcionan, les digo, este fue producto de uno, así es que ánimo. Y ahí le enseñaron a leer la Biblia y empezó a leerla y estudiarla en serio. Dejó de beber, dejó de decir mentiras, se mudó a Inglaterra, a la ciudad de Bristol, e hizo algunas cositas. Cuidó a más de 10,000 huérfanos en sus orfanatos. Estableció más de 100 escuelas para niños, muchos de los cuales eran huérfanos y no tenían que pagar para ir a una escuela donde le daban educación de primera y le regalaban una Biblia. En esas 100 escuelas estudiaron más de 120,000 niños y les enseñaban también que los industriales de la ciudad de Bristol se quejaron que ya no tenían mano de obra barata, que cómo iban a poder competir, porque todos los que salían de esas escuelas ya tenían oficios como asistente de contabilidad y cosas así, ya no les tocaba manufactura en la planta de la industria. Distribuyó más de 285,000 Biblias. En el siglo XIX, los libros eran más caros de producir entonces que ahora. Distribuyó casi 1,5 millones de Nuevos Testamentos. El hombre era una sociedad bíblica él solito. Y nunca pidió un centavo a ninguna persona. ¿Saben qué hacía? Cuando necesitaba algo, se hincaba y oraba y le pedía a Dios. Y Dios le proveía. Y hay casos documentados
en el primer orfanato que tuvo, que no tenía dinero para comprar el almuerzo, y les decía a los niños: niños, vamos a orar. Señor, gracias por los alimentos que tú nos provees. Fíjese que se me quebró el eje de la carreta allá afuera y cargo la carreta llena de panes, ¿le sirven? Su organización recibió casi 1.4 de millones de libras esterlinas durante su vida, el equivalente a unos 115 millones de dólares de este tiempo. ¿Y saben con cuánto se quedaba él? 300 libras esterlinas al año para poder vivir él, su esposa y sus hijos. El resto al ministerio. Cuando murió, su capital no llegaba, a pesar de haber movido 115 millones de dólares de hoy, su capital no llegaba a 3,000 dólares de hoy. No se le quedó pegado el dinero en las manos. Y para mí, el testimonio de Dios acerca de ministerios que son así particularmente grandes es si pasan la prueba del tiempo. Estamos hablando del siglo XIX. Hoy el George Mueller Charitable Trust todavía hace las cosas al modo de él. Todavía mantiene el principio de buscar finanzas únicamente a través de la oración. Ayuda a las iglesias del área de Bristol en Inglaterra a alcanzar y a cuidar a la gente de su comunidad. Motiva el apoyo a misiones. Por cierto, Georg Müller apoyó a Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros de fe. Le enviaba finanzas. Apoyan misiones, dan ayuda social, apoyan financieramente ayuda a desastres y proyectos de desarrollo en todo el mundo, más de 100 años después de que él muriera. Si un ministerio pasa la prueba del tiempo, es porque hay algo allí, porque no todos la pasan. Realmente para mí, Georg Müller es un ejemplo de fe cimentada en el amor. Amén. Ahora, no solo la fe tiene que estar cimentada en el amor, las obras también. Ya que hemos estado hablando de la dualidad fe-obras en estos días. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y aquí estamos hablando de ministros. Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y el Señor les dice: apártense de mí. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre por excelencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que Dios más quiere de uno de sus hijos? Sí, un poquito más. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no. Un poquito más. Marcos 12 del 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza.
El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12 del 28 al 31. Esta porción de Marcos nos dice tres cosas. Dios es Dios. Tenemos que amar a Dios con todo y tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Esa para mí es la voluntad del Padre por excelencia, y nuestras obras deberían estar motivadas por eso, porque reconocemos que Dios es Dios, porque amamos a Dios sobre todo y amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Vemos el tema? Y si regresáramos a 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, regresamos a lo mismo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿ok? Mi don de lenguas puede sonar muy bonito, pero si no hay amor detrás de él, solo es ruido. Y si tuviera el don de profecía, versículo 2, y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, si tuviera sabiduría y ciencia, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y por eso es que en Mateo 7, versículo 23, Jesús les va a decir: jamás os conocí. Porque si no hay amor, la persona no es nada. Y ese nada incluye: no es amigo de Dios, no es hijo de Dios, no es nada. Versículo 3: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Todo lo debemos hacer por y con amor. Todo. Si siguiéramos esa regla, ¿saben qué pasaría? En esto conocerán que son mis discípulos. Mírenlos cómo se aman. Y que se aman los unos a los otros. Midamos todo lo que pensemos, digamos y hagamos con lo que yo le llamo el espejo. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Creo que ya lo mencioné. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y uno lo lee y dice: amén. Y como les dije, no recuerdo si ayer o anteayer, hasta que empiezo a leerlo así: Jorge es paciente, Jorge es bondadoso, Jorge no tiene envidia, Jorge no es jactancioso, Jorge no es arrogante, Jorge no se porta indecorosamente, Jorge no busca lo suyo, Jorge no se irrita, Dios santo, Jorge no toma en cuenta el mal recibido, Jorge no se regocija de la injusticia, Jorge se alegra con la verdad. Jorge todo lo sufre, Jorge todo lo cree, Jorge todo lo espera, Jorge todo lo soporta. Un dechado de virtudes ese Jorge. Si alguien lo conoce, ahí me lo presenta, por favor. La fe, la esperanza y el amor deben ser más que un concepto teológico. La religión tradicional los llama las tres virtudes teologales. Nosotros deberíamos verlo como el fundamento de todo lo que hacemos. Todo lo deberíamos hacer por la fe, porque la Biblia dice que lo que no viene de la fe es pecado. Todo lo deberíamos hacer en esperanza, porque sabemos que un día lo vamos a conocer como nosotros somos conocidos por Él. Y todo lo deberíamos hacer en y por amor, porque Él es amor. Amén. Hablemos ahora acerca de la justicia.
Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Nuestra justicia, la justicia del hombre, nunca será suficiente, nunca va a dar la talla. A menos que Dios haga algo en nosotros, la calidad de las buenas obras que nosotros podemos hacer no es suficiente, nunca. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La manera en la que podamos hacer nosotros las cosas no llega al estándar de Dios. Pero la justicia que viene de la fe, sí. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de la justicia. Vamos a, como que fuera una piedra preciosa, vamos a ver diferentes facetas de la justicia. Lo primero que vamos a decir es que escuchar la voz de Dios y hacerle caso u obedecerla, y esto ha sido el tema de todo este estudio, nos lleva a la justicia. Malaquías 4:2. Mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, la salud en sus alas. También puede decir salvación. La palabra salvación y salud puede ser la misma. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Ahora, voy a mencionar, aunque no es ese el ángulo que quiero ver, Sol de justicia es uno de los títulos de Cristo. El que teme el nombre de Dios, eventualmente llega cara a cara con Cristo y tiene la oportunidad de convertirse. Pero no es eso de lo que quiero hablar. Lo que quiero mencionar es que el temor de Dios nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva a la justicia. Y esto es algo que sí le podemos pedir a Dios con libertad. Señor, lléname del santo temor. Y a veces el temor de Jehová es la única y mejor defensa que nos queda. La verdadera justicia es el resultado de tener una relación cercana con Dios. Isaías capítulo 45, versículo 19 dice: no hable en secreto, Dios está hablando, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Cuál era el deseo de Dios con el pueblo de Israel? ¿Saben por qué las 12 tribus tenían que estar distribuidas en el desierto, 3 a cada uno de los puntos cardinales del tabernáculo? Porque Dios les quería enseñar que Él quería estar en medio de ellos. Israel no lo entendió. Israel despreció lo que Dios tenía para ellos, y en vez de ser 3 tribus en cada dirección, ahora el Nuevo Testamento nos dice a nosotros: pero donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaré yo en medio de ellos. Y no es solo hablando de hacerle culto a Dios, no solo tiene que ver
con nuestras reuniones en la iglesia. Tiene que ver con el deseo de Dios de estar con el hombre, aunque el grupo sea muy pequeño. Aquellos que buscan a Dios, escuchan a Dios, reciben de Dios su justicia, pero tiene que haber esa relación cercana. Ok. La justicia imputada. Vamos a hablar de dos niveles de justicia. La justicia que se nos atribuye por lo que Jesús ha hecho por nosotros, o justicia imputada. Y la justicia que se va forjando en nuestra vida por el cambio que Dios obra en nosotros a través de obedecerle, la justicia impartida. Y empezando a hablar de la justicia imputada, lo primero que vamos a decir es que hemos sido revestidos con un manto de justicia. Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 25 dice: tampoco dudó, estamos hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al igual que a Abraham su fe le fue contada como justicia por la resurrección de Cristo, nosotros somos revestidos de la justicia de Jesús mismo. Es como que nos pusiéramos una capa. Ok, veo algunos jóvenes, pero los de más edad tal vez sí me van a entender. ¿Quiénes vieron la serie del zorro? ¿Se acuerdan de la capa que usaba el zorro? Que incluso podía cerrarla enfrente de él y que solo se veía la capa. Algo así es la imagen de la justicia de Jesús revistiéndonos sobre nuestra ropa, que lo que se ve es la justicia de Jesús, no la persona que está abajo. Hemos sido revestidos con un manto, una capa de justicia. Y esto ocurrió por la fe, no por las obras. Romanos 3, del 20 al 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Por obras, nadie es justificado. Por la fe en Jesucristo, todos los que creen son justificados. Romanos 4:3, 4:9 y 4:13. Y vamos a leer estos tres versículos porque Dios repite las cosas importantes. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y al final del capítulo, en Romanos 4:23 dice que no solo con respecto a él se escribió eso, sino también para nosotros. Versículo 24. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No es por obras. Y yo sé que eso, aquí repetirlo, no, tal vez no es indispensable, pero hay lugares en los que debemos enseñarlo porque no entienden esta verdad.
Ok, esa es la justicia que Cristo pagó para nosotros. Pero hay otra justicia. La justicia que es forjada en nuestra vida. Y el ejemplo que quiero mencionar es Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pensemos un poquito. Las dimensiones del arca eran 300 codos de longitud, 300 veces 40 centímetros para hacerlo fácil, son 12,000 centímetros, 120 metros de largo, más 20 de ancho y 30 codos, 12 metros de altura. Y la construye, y cuando le preguntan por qué la estás construyendo, dice: porque va a llover. Y nunca había llovido en el mundo. ¿Se imaginan el proceso en el corazón de Noé durante ese tiempo? Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a José, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Moisés abrió la boca y dijo para qué estaba construyendo esa cosa y qué es lo que iba a pasar. Génesis capítulo 6, versículos del 13 al 22, nos dan la historia completa. Génesis 6:13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y hay un versículo que dice que el final de los tiempos será como en los días de Noé. Y Génesis 6:13, caramba, qué coincidencia, describiría al mundo en el que vivimos muy fácil. La tierra está llena de violencia. Versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré un pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. La justicia de Noé fue forjada a través de la construcción del arca. Y la fe de Noé, que brotó de un rema de Dios, lo que acabamos de leer, fue lo que le permitió terminarla. Noé siguió el proceso de la fe del que ya hemos hablado. Dios le habló. Noé le creyó a Dios. Noé confesó, segunda de Pedro 2:5, pregonero de justicia. Noé obedeció y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Un proceso de fe completo. Otro ejemplo, y este no lo vamos a explicar. Job.
en la vida de Job, Dios forjó más justicia. Si queremos resumir el libro de Job, es Dios haciendo a un hombre justo aún más justo. Ese es el resumen del libro de Job. Para mostrar la diferencia entre estos dos conceptos de los que he estado hablando, la justicia imputada se basa en que Jesús hizo y nosotros somos contados como justos. Por otro lado, en la justicia impartida, Dios habla, el hombre hace y somos hechos justos. Somos labrados justos, somos forjados justos, si lo queremos ver así. El hombre heredó de Satanás un espíritu de independencia. De Satanás aprendimos el separarnos de Dios. Isaías 14, del 13 al 14, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pregunta: ¿había allí algún tipo de dependencia de Dios en esa actitud? El hombre quiere justificarse a sí mismo. Es una de las razones por las cuales el concepto de que el sacrificio de Jesús en la cruz sea suficiente para borrar nuestro pecado, a veces cuesta que las personas les cale, porque en nuestra naturaleza caída, lo primero que hacemos es decir: es culpa de ella me dio la fruta y yo me la comí. Génesis 3:12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Saben cómo se llama esto? Victimitis. Yo soy una víctima. Ahora, el hombre no solo quiere justificarse a sí mismo, también quiere salvarse a sí mismo. Y quiero que leamos con detenimiento qué ocurrió en la crucifixión del Señor. Lucas capítulo 23, versículos del 35 al 43. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados, versículo 36, también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Van dos. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Van tres. Y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los gobernantes, los soldados y los ladrones le decían a Jesús que se salvara a sí mismo. ¿Saben? Debido a que de lo que abunda en el corazón habla la boca, podemos ver que esto es lo que el hombre quiere hacer. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo fuera de Cristo,
preferiría hacerlo con tal de no tener que enfrentarse a su pecado. Ahora el otro ladrón, por el contrario, él sí reconoció su necesidad de que alguien más lo salvara. Y debido a eso, fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra faceta de la independencia del hombre. El hombre declara que Dios es injusto. ¿Nunca se han topado con esto? Yo una vez conocí una persona que me dijo que le era imposible creer en un Dios que le dijera a Abraham que sacrificara a su hijo. La gente que no conoce a Dios muchas veces dice que Dios no es justo y es un reflejo de la actitud de Satanás. Y el ejemplo que vamos a usar para ilustrarlo es Caín. Génesis capítulo 4 versículos del 13 al 14. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín enumera su castigo. Dios lo echó de donde estaba. Caín se iba a esconder de la presencia de Dios, iba a ser un hombre errante, sería extranjero en la tierra, y cualquiera lo podía matar. Y lo que declara en el versículo 13 es: ese grande es mi castigo para ser soportado. Dice: Dios, me has impuesto un castigo que es demasiado. Pregunta: ¿era demasiado fuerte ese castigo? Había asesinado a su hermano por envidia. Y si la ley hubiera estado escrita en esos días, le correspondía la muerte, no el exilio. Porque ojo por ojo, diente por diente. Ahora, esto es lo que el hombre trata de hacer y no funciona. El hombre no puede justificarse a sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. Y entonces dice: no, el culpable es Dios, no soy yo. Pero la verdadera justicia solo viene de la fe. Romanos 10, versículos del 6 al 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. La justicia viene de la fe. Y estos versículos, Romanos 10, 9 y 10, son de los pocos versículos que me sé de memoria. Yo tengo mala memoria para versículos. Estos dos sí me los sé, porque es la base de mucho de lo que creemos. Ahora, hay un problema. Muchos quieren cumplir con la justicia, pero no quieren tener una relación con Dios. Isaías capítulo 54, versículo 17. Permítanme. Isaías 54. Ok. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la... Oh cielos, ¿por qué tengo ese versículo allí? Perdón, olvídenlo.
Estoy seguro que uno de esos números no está correcto y no es el momento para buscarlo, lo buscaré después. Quiero poner un ejemplo de esto, el joven rico. Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El joven rico estaba dispuesto a hacer cosas buenas y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero no estaba dispuesto a una cosa: no estaba dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo. Estaba dispuesto a cumplir con la justicia, pero no a tener con el Señor la relación que el Señor quería tener con él. Pregunta: ¿y nosotros? Saben, yo creo sinceramente que Dios a todos nos da un Isaac, y que llega un momento en el que nos dice: ponga a Isaac sobre el altar y sacrifícalo. Y no todos levantamos la mano con el cuchillo. Isaac, el hijo de la promesa. O sea, a veces Dios nos pide que pongamos en sus manos, entreguemos y aún hasta olvidemos cosas buenas que Él nos ha dado. Y aunque Él conoce el corazón del hombre y Él sabe qué es lo que tenemos dentro, los que necesitamos ver cómo está nuestro corazón somos nosotros. Y cuando Dios nos pone ahí es cuando nos damos cuenta si seguimos al Señor de los milagros o a los milagros del Señor, al Señor que provee o la provisión del Señor. Tengamos cuidado, fallar esa prueba sí es delicado. Ahora, nuevamente, en esto, al igual que en todo, Jesús debe ser nuestro ejemplo. Juan capítulo 8, versículos del 28 al 29, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hablaba y hacía lo que el Padre le enseñó y lo que al Padre le agradaba. Esa era su justicia personal. Regresamos, si lo queremos ver así, a una palabra que hemos mencionado durante todo el estudio: a la obediencia. La obediencia de Jesús era perfecta. Incluso en el Getsemaní dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahora hablemos un poco acerca de la ley. Y vamos a empezar con el siguiente concepto. Jesús no vino a abolir la ley. Y la razón por la que vamos a empezar con esto es porque tristemente hay personas que no tienen un entendimiento completo de la persona y del ministerio de Cristo, y creen que el Antiguo Testamento está bien guardado en una gaveta porque ya no es válido. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y una muestra de lo pequeña que es la mente humana es lo que nos cuesta entender este pasaje. Ok, dice dos cosas. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplir justamente la ley. Mis hermanos, cuando lleguemos al punto en el que leamos el Nuevo Testamento y veamos que todas las acciones y palabras de Jesús cumplieron la ley, en ese momento vamos a estar viendo la justicia de Dios desde la perspectiva correcta. Ahora, la ley, aunque Jesús no la vino a abolir, la ley no puede producir justicia en nosotros. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de la ley se basa en obras. La justicia de Dios, o del nuevo pacto, si lo queremos ver así, se basa en la fe. Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hace poco leímos un versículo en el que dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. O sea, está confirmando que hombres buenos no hay. Y esto para repetir que la justicia del hombre no es suficiente. Ahora, si la ley no puede producir justicia en nosotros, entonces ¿cuál es el propósito de la ley hoy? El mismo que en el Antiguo Testamento. El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos muestra qué es pecado, nos confronta, nos da una lista de lo que es pecado y nos pone un espejo y me dice, Jorge, mírate bien, mídete bien. Y eso hace con todos los seres humanos. No tendríamos conciencia de que es pecado si la ley no lo dijera. Y no es que si la ley no existiera nosotros no pecaríamos, simple y sencillamente no sabríamos que estamos pecando. Y por eso es que fue dada la ley, para que sepamos cuando pecamos. Estoy hablando del hombre global. Y la ley tiene que mostrarnos nuestro pecado para que dejemos que Dios establezca, forje, haga, esculpa, la palabra que querramos usar, su justicia en nosotros. Y es que lo que la justicia produce en nosotros es interesante. No solo es el que regresemos a la semejanza de Dios, sino también Isaías capítulo 32 versículos 17 y 18 nos dice lo siguiente: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. La justicia impartida, o sea, la justicia que Dios
forja con cincel y martillo o con fuego y martillo en nosotros, nos lleva a tener paz, reposo y seguridad por siempre. Y esto es algo que la justicia humana no puede dar. Piensen en el país del mundo en el que quieran pensar y díganme, ¿el sistema legal y judicial de ese país ha logrado que no haya delincuentes? En ningún país. Hay países más efectivos en capturar y penalizar a los delincuentes, eso sí hay. Pero países que hayan logrado que la gente deje de delinquir, por lo menos yo no conozco ninguno. En cambio, la justicia de Dios, la justicia impartida de Dios, tiene la habilidad de tomar un delincuente y hacerlo un hombre o una mujer justa. Y ahí está la gran diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. Pregunta, ¿trajeron su cuaderno? ¿Quiero verlo? Ok, perfecto. Es para que vean que no se me ha olvidado. Lo vamos a usar casi al final. Y yo voy a parar en este momento porque no quiero iniciar el último tema de la sabiduría en este momento. ¿Hay algún anuncio o oramos y la dejamos aquí? ¿Hay anuncios? No, no hay anuncios. ¿Saben qué? Mejor si vamos a empezar el tema. Si no, nos va a dar tiempo de ver el cuaderno. Nuestro último tema es la sabiduría y la relación que hay entre escuchar la voz de Dios y la sabiduría. Y lo primero que vamos a decir es que la sabiduría es la habilidad de pensar, decir y hacer lo correcto. No lo que conviene, sino lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y es que la sabiduría es un don que Dios da. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Está hablando del don de la sabiduría. La sabiduría es dada por Dios y debemos procurar obtenerla. Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Ven la repetición? Recordamos el principio de que las cosas importantes se repiten. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría guarda al que la obtiene, conserva al que la obtiene, engrandece al que la obtiene, da honra al que la obtiene y adorna al que la obtiene. La sabiduría es uno de los elementos más importantes en la vida del cristiano. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella.
Ok, dice uno, bueno, eso suena poético, muy bonito, pero ¿de qué estamos hablando? Uno de los diamantes más valiosos en el mundo es el diamante Esperanza. Es un diamante azul gris de 45 quilates, o sea, pesa más o menos 1/3 de onza, no es muy pesado. Estaba montado como la piedra central de la corona del rey Luis XIV de Francia y tiene un valor estimado de apenas 250 millones de dólares. Y la sabiduría vale mucho más que eso. Solo para que lo pongamos en perspectiva. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque nos inquietas el corazón y nos llevas a inquirir en tu palabra. Señor, revélanos tú. Revélanos tú, Señor. Sé tú nuestro Maestro. Gracias por el privilegio de estar aquí contigo. En el nombre de Jesús.